Bueno, en este video voy a tratar de centrarme en la mayor parte del contenido, es en el acné y las múltiples aristas y aprendizajes que esto me ha dejado. Y entre los aprendizajes que esto me ha dejado, quiero aprovechar y respondo una pregunta eh, que creo que lo puedo relacionar con lo que vamos a hablar ahorita. Y es cómo se maneja ese espacio entre me comparto en redes sociales y estoy ansioso y ansiosa en ver las reacciones de las personas, en ver los resultados del video, en ver qué generó, qué pasó. Entonces yo voy a hablar solamente desde donde yo he vivido y cómo me he relacionado yo con esto, aclarando que mi vía es muy lenta, mi vía es de mucha paciencia, mi vía es de mucha pura y verdadera energía femenina, eh, que requiere entrega física, real y auténtica a uno mismo para poder entender este tipo de manera de manejar las cosas. Listo. Mientras tanto, me voy a ir tomando de vez en cuando mi cafecito. Ya saben también que ustedes van a ser testigos de la evolución en mi comunicación y como yo les digo a ustedes que a mí me parece muy interesante transmitir pausas en medio del habla. No me gusta editar mucho los videos en este momento de mi vida. En este momento de mi vida disfruto mucho poder subir un video así, completico, enterito, sin editarlo ni cortarlo. Eh, con excepciones que el último video, por ejemplo, me tocó ponerle una partecita porque me quedé sin espacio en el celular. Pero para mí es muy importante que yo les llegue, que yo les llegue a poder transmitir a ustedes que a pesar de todo lo que vayamos a hablar hoy, la idea es tomarnos todo a la ligera. O sea, eso es lo más bonito, porque voy a tocar muchos temas profundos, pero qué bonito que nos permitamos, en medio de todo, conectar con la paz que nos sostiene desde nuestro interior. ¿Vale? Bueno, entonces habiendo dicho esto, ¿qué pasa, chicos, con esto del acné? Para mí las enfermedades físicas no son más que una excusa que sucede en este plano para poder ir hacia nosotros mismos, para poder buscar algo más allá de lo que este mundo y nuestros cinco sentidos en primer momento nos dan. Es un llamado a Dios también, si lo quieres llamar así. Pero yo he contado mucho y sin embargo sé que voy a tener que seguir repitiendo para que vayan conociendo mi vibración, eh, y así se puedan identificar o no con lo que yo comparto. Yo viví un proceso de entender a Dios primero desde lo tradicional, desde lo que me enseñaban en colegio, estudié en colegio católico, intenté muchas veces participar en grupos juveniles, busqué a Dios de manera tradicional hasta que ya después tuve mi despertar de conciencia y me llevó finalmente a entender que Dios estaba más allá de lo que nos habían enseñado y que Dios era una experiencia que uno tenía que llegar a tener. Para mí fue muy clara esa sensación. Entonces para mí Dios llegó un momento donde ya no era una creencia, sino que era una certeza, era una presencia, era, no hay duda de que hay algo más grande. Ahora, van a ver por qué les menciono a Dios, porque para mí ha sido el pilar más importante de mi vida en los últimos años. Cuando nosotros vivimos sin Dios en nuestra mente, eso significa que nosotros estamos completamente convencidos de que como nosotros vemos y pensamos las cosas, son, ¿cierto? Digamos que en un primer momento eso es lo que nos pasa. Ahora, no hay que sentirse mal por esto porque esto es normal y natural. Es normal y natural que cuando vayamos creciendo, el humano sienta que sabe que quiere. Es como cuando un niño tú le quitas algo y te hace una pataleta. Bueno, vamos creciendo y nosotros hacemos pataletas muchas veces porque todavía no entendemos los límites de la vida, todavía no entendemos los nos. Entonces, si a veces un niño chiquito no entiende un no, eh, y los adultos a veces les asombra un niño que hace capricho, cuando en realidad esa imagen es un símbolo
nos enseña cuando nosotros crecemos y nosotros no entendemos que la vida también tiene un plan y la vida nos está tratando de llevar a situaciones, a personas, a experiencias muy propias de cada uno. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo aprendí esto a través de Gerardo Schmedlin y se los voy a compartir. Cuando nosotros nacemos como niños, somos inocentes en nuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra mente está vacía de conceptos. Y la conciencia, que es lo que nosotros realmente somos, cuando somos niños, la conciencia se dice que está despierta hasta los 5, 6, 7 años. Ahí la conciencia se duerme porque esa etapa que es la de inocencia, donde somos una esponja y recibimos toda la información del ambiente, lo que nos enseñaron papá y mamá, el colegio, los amigos, la familia, las películas, la televisión, los libros, etcétera, etcétera. Ahí no hay filtro de qué información es verdadera y qué información es falsa. Y luego, ¿qué empieza a pasar? Empezamos a llenarnos de un término que es ignorancia. Y no es la palabra ignorancia para insultar a alguien, no, es ignorancia para entender que creemos saber de qué se trata la vida. Y eso no se puede tomar muy a la ligera, porque claramente media humanidad todavía está en esa mentalidad, por lo tanto uno tiene que aprender a ver cómo me relaciono con las personas cuando aún no saben esto, cuando aún no son capaces de reconocer lo mucho que ignoran, cuando aún no son capaces de incluso reconocer que quizás todo lo que saben puede no ser verdad. Y eso va desde los famosos agüeros, las explicaciones que le damos a las cosas, a las enfermedades, a las crisis. Cuando la gente dice es que es brujería, eso todo es falsedad, porque eso son solo formas de explicar cosas que nosotros no entendemos. Sin embargo, hay un momento donde uno llega a entender que religión y ciencia no tienen por qué estar separados, realmente son lo mismo. Los científicos también están buscando a Dios, sino que lo llaman diferente. Todos en este planeta estamos buscando a Dios. Y entiéndase Dios como esa cosa más grande, ese no sé qué sé yo, que me dé un sentido más profundo, eso que me dé zozobra, eso que me saque del sufrimiento y del dolor. Entonces, por más atea que una persona se considere, van a pasar siempre dos cosas con una persona que se considera atea: o toca a fondo en su penumbra y en su oscuridad, y por eso muchos se quitan la vida, porque finalmente llegan a ignorar el poder de Dios, o llegan a ignorar que hay algo más grande que ellos mismos, porque se desconectaron totalmente, y eso hace parte del destino. Y acá voy a decirles destino como todos esos aprendizajes que venimos a tener acá en la tierra y que no nos los podemos saltar, no los podemos evitar. Entonces, estos son aprendizajes internos, son aprendizajes psíquicos, son aprendizajes de la personalidad, porque hay un momento donde el humano piensa que solo viene a sobrevivir, a comer, a reproducirse y ya, y como todo muy biológico, que yo no voy a dar una vuelta y van a ver que al final, cuando uno entiende mucho de lo que voy a hablar acá, entonces lo biológico, lo físico cobra un sentido súper distinto y te puedes disponer a disfrutar todo lo físico mientras estás acá. La cuestión es que normalmente el humano trata de disfrutar todo lo físico sin saber antes quién es. Y cuando tú no te has dado el tiempo de saber quién eres, claramente sufres y sufres mucho. Y como dije ahora, la mitad de la humanidad, por decir cualquier cosa, por no decir que la gran mayoría de la humanidad, está atrapada en sufrimiento. Sí, no entienden de qué se trata la vida. Y eso es parte del camino. O sea, cada quien es el que va llegando después a comprender más de la vida. Por otro lado, yo también tengo que poner acá el tema de la reencarnación, y entiéndase la reencarnación como el ingreso de la conciencia, no Melissa ni este cuerpo, no, la conciencia, ¿sí? Eso que es etéreo y que no lo podemos ver en sí, eso que le da vida a este cuerpo, esa energía no muere, y esa energía no ha estado solo en Melissa, sino que estuvo en muchos otros cuerpos humanos, hombres, mujeres, ricos, pobres, negros, blancos, chinos, asesinos, monje, mujer rica, mujer pobre, prostituta, o sea, todos los arquetipos. Y eso obviamente explica muchas cosas de la realidad. Para mí me explicó muchísimas cosas de la realidad, pero yo no uso la reencarnación para perderme demasiado en qué fui en otra vida, porque para mí es muy claro que de aquí para atrás todo ha sido más involutivo. Nosotros no es que vamos a morir y vamos a reencarnar en una mariposa, no, estaría hecho muy mal el diseño. El diseño está hecho para evolución constante. ¿Qué pasa? Que yo estaba hablándoles de inocencia, ignorancia y sabiduría. En la ignorancia entramos todos cuando entramos otra vez
la conciencia vuelve e ingresa a un cuerpo. Ella es inocente, la mente, ¿cierto? La conciencia siempre es, ella no cambia, ella no muta. En la conciencia se van acumulando las comprensiones que vamos haciendo vida tras vida. ¿Y las comprensiones con qué tienen que ver? Tienen que ver con el amor, pero es un amor que no es un sentimiento, sino que es algo que es neutro, es una capacidad de ver todo lo que nos pasa de forma neutra. Es relacionarnos incluso con que sufrimos, con que te empiezas a dar cuenta que dentro de ti hay algo que se angustia, que critica, que se queja, que se lamenta, sí, hay un diálogo interno que está ahí a toda hora en sufrimiento. Entonces, lo que empezamos a poder hacer es darnos cuenta de que eso existe dentro de nosotros, y cuando nos empezamos a dar cuenta de que eso existe dentro de nosotros, entonces surgen los cuestionamientos naturales y típicos, como ¿quién soy? ¿Qué hago acá? ¿Cuál es el propósito de estar acá? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué hago todo lo que hago todos los días? Y te empiezas a cuestionar todo. Este tipo de cuestionamiento es muy diferente en todos. Todos no lo vivimos con la misma intensidad, todos no lo vivimos con la misma oscuridad, pero eso yo les estaba diciendo, no sirve de mucho saber de las vidas pasadas para poder decir egoicamente, ay sí, yo fui Cleopatra, o yo fui la reina Isabel, o eso no hay necesidad de perderse ahí, en mi opinión. Más bien, simplemente uno reconoce que por otro lado en la conciencia están los dones. Entonces en la conciencia se va acumulando lo que vamos comprendiendo y muchas cualidades que en cada vida vamos desarrollando, finalmente en la que sigue ellas están ahí como acumulativas, todo es acumulativo en esta realidad. Ahora, el karma no es acumulativo en el sentido de que cuanto más mal haces, peor se pone, porque en realidad cada vida que volvemos no va a castigarnos, nos va a enseñar para que no hagamos lo que hicimos en la inconsciencia. Entonces, como decía ahora, en la evolución humana, desde la inconsciencia, lo primero que somos animales. Vamos a mirar minerales, vegetales, animales y humanos. Y dentro de los humanos cabe el término centauros, que es como mitad humano, mitad hombre, porque todavía nos gana la reactividad, la conciencia todavía no predomina. Cuando la conciencia predomina en el humano, entonces ahí sí se llama humano. Antes de eso somos como centauros. Entonces hay que ver inocencia en todo, hay que aprender a ver inocencia en todo el proceso, porque en primer lugar el humano es animal. Ustedes ven que un perro, si vive con su hijo, él va a tener sexo con su hijo. En los humanos consideraríamos eso violación, pero si se ponen a ver, finalmente es un acto neutro. Es neutro. Ahora, con esto no se justifica lo que como humanos en inconsciencia hagamos, o lo que como humano tú tengas que resolver con alguien que de pronto tenga estos temas. Que a este tema de la sexualidad en todo su matiz también le voy a dedicar su video, pero como ya se han dado cuenta muchos, yo no toco ningún tema a la ligera, yo lo cojo y lo miramos por todo lado y siempre siento que queda faltando. Entonces tengo esta capacidad y estabilidad de desgranar cada tema y te lo miro por acá y te lo miro por allá y lo volteamos y me encanta coger las ideas y mirarlas de todas las maneras, pero que siempre hay algo en mi discurso y es que todo me tiene que dar paz. En la ecuación de mi habla, de lo que acá reflexionemos, me tiene que dar paz, porque en mi experiencia la paz es lo único verdadero y real que podemos sostener en este mundo. Y cuando tú aprendes a que esa paz no dependa de lo externo, es hermoso, porque por más que vengan las pruebas, por más que vengan las tentaciones, cuando tú estés ante eso, tú te vas a empezar a acordar que tú tienes el poder de que eso no te perturbe. Y si 70 veces 7, como dice la Biblia, te toca repetírtelo, poner papelitos, noticas en tu celular, lo que sea, te lo recuerdas. Porque, ¿qué pasa? Acá les traigo otro dato muy importante. La ignorancia, como dije, no nos la podemos saltar. Nos toca vivir el llenarnos de creencias para que después cada uno de nosotros haga esa separación de lo falso de lo verdadero, como separar el heno de la paja, algo así también es otra parábola de la Biblia. La sabiduría empieza a nacer en nosotros cuando empezamos a darnos cuenta de que como yo pienso que las cosas son, no son. Entonces, voy a poner el ejemplo que para muchos puede ser como wow, no lo puedo creer, pero sí, por ahí empieza todo. Cuando yo era niña, yo tenía una fijación obsesiva por ser modelo. Yo venía con eso muy fuerte, que yo también he dicho, quizás en otras vidas yo viví eso, porque eso pulsaba en mis primeros años de vida. Y yo tengo la teoría
que los primeros años de vida pulsan datos de nuestras vidas anteriores. Entonces, para mí era una obsesión. Estuve rodeada mucho de mujeres muy lindas físicamente. Yo, para mi percepción, no era bonita. Entonces yo me pensaba muy mal, yo me sentía fea. Y, por ejemplo, ahí, chicos, en esa sutileza, uno ya se está separando de Dios. Pero ¿qué pasa? Yo no me podía saltar que me tomara desde los 5 años que, digamos, se me sembró el primer pensamiento de soy fea, hasta hoy que tengo 30, yo no me podía saltar estos 25 años de no solo vivir la falsedad de esa idea, sino de muchísimas otras, hasta darme cuenta de que todo ese pensamiento que se sembró un día era falso, de que finalmente yo no tenía que derivar mi valía y mi belleza de mi físico, sino de mi ser. Pero para yo llegar acá, como les digo, me tocó vivir de todo. Entonces llegó el acné a mi vida. Entonces el acné llegó a mi vida como una cosa que me hizo poner en duda todo, que me hizo cuestionar todo, que me hizo cuestionar mis amistades, que me hizo cuestionar mis hábitos, que me hizo cuestionar mi manera de pensar, todo en lo que yo creía. O sea, el acné en mi vida fue algo que me dejó patas arriba. Y yo ahora les estaba diciendo, las enfermedades todas, porque yo soy muy investigadora, me meto a veces a ver páginas de Instagram de enfermedades, alguien hablando de psoriasis, alguien hablando de caída del cabello, alguien hablando de hongos en los pies, y cuando empiezo a ver de cáncer, yo me he metido a grupos de cosas cuando dan clases gratis porque me dedico a ver cuál es la columna vertebral de todo. Y toda enfermedad siempre sí o sí te termina llevando a ti mismo, te termina llevando a que te preocupes de cosas muy tuyas que hasta ahora tú no te has preocupado. Entonces hay gente que inconscientemente se empieza a dedicar a ellos, pero quizás desde la conciencia todavía no entienden lo que les pasa o les pasó, y muchos se sanan y nunca pasaron muy por la conciencia que les pasó. O otros sí se dieron cuenta y finalmente lo atravesaron por la conciencia y bueno, llegaron al punto donde ya entendían qué les pasaba, porque parte de la capacidad de la conciencia es que hay un momento donde tú sí sabes, empiezas a entender por qué te pasa lo que pasa, dejas de ver eventos aislados y que no tienen nada que ver los unos con los otros, y al contrario, todos los puntos empiezan a estar conexos, todos los puntos empiezan a encajar como un rompecabezas. Entonces empiezas a entender todo de tu vida como si fuera un libro que te empiezan a explicar por qué ese día pensaste esto, por qué ese día decidiste esto, por qué ese día hiciste eso, pero esto es un proceso. Esto, vamos a insistir en algo, necesitamos paciencia. Yo he vivido un proceso que, por lo que a mí me indicaron, iba a tardar 6 años la primera etapa del proceso. Yo no sé si eso variará de persona a persona, pero nunca está de más. Yo le recomendaría a alguien, aprenda a hacer las paces con que hay ciclos largos, para que los aprendizajes de lo que usted esté viviendo de verdad sea real y no se le tenga que repetir, porque a nosotros se nos repiten las cosas porque no hemos comprendido la raíz. Entonces, ¿qué pasaba con el acné al principio? Yo solo quería eliminar el acné porque yo quiero volver a tener mi piel bonita, eso era mi obsesión. Elimíneme el acné, vida. Entonces empecé primero pastillas de planificar, más adelante isotretinoína, más adelante Isofase, más adelante Roacutan, luego empecé a tomar eso ya sin fórmula, lo hacía deportivamente porque el acné iba y venía, y ya eso empezó desde los 11 años. Mi mamá, en su inocencia, pues ella también me apoyaba a que, bueno, necesitamos que a Melissa se le vaya el acné. En mi familia primera, mamá, papá, hermano, yo soy la primera humana que empezó a preguntarse muchas cosas, a cuestionarse muchas cosas, a hablar de temas. O sea, yo fui como ese típico arquetipo que decimos la oveja negra, pero yo ya digo abeja arcoíris, abeja porque Melissa significa abeja. Mi nombre humano puesto por mis padres es Melissa. Dije abeja, también cabe abeja, pero oveja arcoíris. Pero yo no trato de aferrarme nunca a identidades, ¿saben? Como que ni siquiera es que me la pase aferrada a soy la oveja negra, porque eso sigue, eso avanza. Es más, tú lo que eres es pionero en el grupo y al final sí o sí, a su ritmo ellos empiezan a andar también. Claramente a mí me tocó soltar mi expectativa. En su momento yo era como que, ay, yo quiero salvar a mis papás de su sufrimiento, de su dolor, y la vida también me dio patadita y era como que dedícate a ti. Y ahí seguimos con lo del acné. El acné era un llamado y un jalón de orejas de dedícate a ti, apréndete a amar
tú, aprende a pasar tiempo contigo, porque yo no sabía pasar tiempo conmigo, o digamos que sí, yo me recuerdo como una niña que sí, yo sí sabía pasar tiempo conmigo y yo sí sabía jugar conmigo, pero yo no me valoraba. Yo tenía una desvalorización muy fuerte, yo tenía una comparación muy enfermiza en mi mente todo el tiempo con todas las personas, incluso los hombres, y siempre era esta sensación de quisiera la vida de alguien más, quisiera los papás de alguien más, quisiera haber nacido en Europa, quisiera haber, o sea, entonces todo ese problema mental es en realidad la base de cualquier enfermedad física. Toda enfermedad física esconde un sistema de pensamiento, esconde un sistema de creencias, y el humano en su naturaleza está creado para estar en salud, en bienestar, en plenitud, en vitalidad, en energía, en gozo, en creatividad, pero nos toca vivir el opuesto de las cosas para entender lo que esas cosas son. Ustedes no se han dado cuenta que cuando uno se enferma, ahí es que uno dice, como es de rico estar aliviado. O cuando uno come y queda así todo lleno y uno dice, ay, tan rico no tener inflamado el estómago. O cuando, por ejemplo, de pronto conociste una relación retormentosa en tu casa con tus padres. Luego vas y replicas con tus parejas porque es lo que suele pasar. Vamos y repetimos la misma manera de relación de la casa. Luego tocas fondo ahí y empiezas a estar sola y empiezas a pasar tiempo contigo, y de repente la vida te empieza a mostrar el amor, ya no solo en la pareja, porque lo que te enseña también es que dejes de poner a la pareja como el centro del universo, y empiezas a recibir el amor en otros formatos, en otras personas, y ahí tú dices, ¿cómo fue que todo este tiempo yo estuve aguantando esto? ¿Cómo fue que comí tanta mierda? ¿Cómo fue que me arrodillé y me perdí mi dignidad? Y así sucesivamente. Ahora, no sirve la culpa. La culpa es una pérdida de tiempo, pero la emoción vendrá, no hay que negarla, pero no hay que quedarse demasiado tiempo acariciando eso. O sea, uno mismo se dice, hicimos lo mejor que pudimos, lo haremos mejor la próxima vez. Entonces, dentro de todo mi viaje humano, teniendo acné en una intensidad bastante considerable, pues porque yo me imagino que hay gente que les da acné rápido, poquito, no les dura tanto. Yo me acuerdo tener amigas en la adolescencia que se hacían su tratamiento con pastillas y a ellas nunca más les volvía a dar acné. Bueno, claramente yo por eso no podía compararme, porque yo me vivía comparando, pero ¿por qué aquella que come tan mal no le da acné? Pero aquella que cambia la funda de la almohada una vez al año no tiene acné. Entonces mi mente todo el rato era, pero ¿por qué ella tal cosa? Entonces esa energía de que uno está mirando afuera más me empezó a dar acné y acné y acné. Y ahí yo, ¿qué tuve que hacer? O me miro yo, o me miro yo, y ya dejo de culpar a los demás, y ya dejo de culpar a Dios, y ya dejo de culpar a la vida. Entonces en esa rendición, porque acá es donde viene la parte de uno entregarse a algo más grande que uno, es cuando uno desde su mente rinde todo, rindes hasta la manera en la que quieres resolver las cosas, porque lo que pasó en un tramo del camino que yo les dije que me hice un montón de tratamientos y que era mi afán de salir del acné, que el tema era mañana necesito mi piel limpia. Yo seguía sin entender el músculo profundo que me estaban poniendo a trabajar, y era la aceptación incondicional a quien yo soy de adentro hacia afuera. ¿Qué pasa? Cuando somos adolescentes es muy normal ser muy superficiales, y con superficiales no se lo tomen a mal, simplemente es que solo miramos la superficie, solo miramos la apariencia, que si la ropa, que si la marca, que si todas esas cosas. Yo también lo viví, pero eso llega un momento donde uno se da cuenta de que hay algo más, y que eso es como para darse cuenta que eso existe en este mundo, pero al final nada de eso te va a llenar, nada de eso te va a dar la felicidad. Todo eso es el ego es ese sistema de pensamiento que está lleno de ideas falsas que nos alejan de sentir desde el ser, que nos alejan de vivir desde el ser, que nos alejan de relacionarnos con la vida misma desde el ser. Pero otra vez, yo hablé ahora, inocencia, ignorancia, sabiduría. La ignorancia, que es la etapa de sufrir por todas esas ideas, que es yo estoy segura que las relaciones de pareja sí son esto. Y uno todo adolescente, uno se cree pues el putas de aguadas, y no, mamá, a mí no me venga a decir qué hacer, papá, a mí no me venga a decir qué hacer, y sí, somos así, nos queremos comer el mundo, y toca, hijo pródigo, parábola del hijo pródigo, vaya mi amor, estréllese duro contra el mundo, y cuando usted se dé cuenta viene. Bueno, eso me pasó a mí. Yo me fui a dar duro contra el mundo con una relación de pareja, con este acné que me estaba empezando, y toqué fondo,
en esa relación de pareja me empecé a dar cuenta de mi sombra, me empecé a dar cuenta de cómo otra vez dije ahora, no sabía estar sola. Entonces cuando tú no sabes estar solo, tú tienes un miedo muy grande de que el otro se vaya. Y cuando tú tienes mucho miedo de que el otro se vaya, hay dos opciones. O empiezas a hacer lo que él te diga, porque a ver si así se queda, o lo tratas tú de manipular a él, o las dos al mismo tiempo, y esa fórmula nunca termina bien. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, toda la vida me estaba pidiendo, primero que todo, que yo supiera estar feliz conmigo. Para mí eso ha sido el resumen de mis últimos años. O sea, era una cosa muy loca porque me di cuenta que yo no tenía problemas con los demás, de que ni siquiera nunca nada de lo que yo creí que me había afectado me afectó. Por si son nuevos por acá, yo estudié mucho la no dualidad. O sea, yo me empapé así de cabeza. Igual yo siento que yo tengo en mis ancestros un monje, una monja, porque para mí eso me parecía súper atractivo, meditar, acallar la mente, no identificarse con los pensamientos, o sea, a mí eso todo me encantaba. Entonces yo profundicé eso, yo me dediqué por tiempos largos a meditar todos los días y como empecé a conocer la calma de mi mente, en esa calma de la mente, en esa sobriedad de la mente, uno empieza a entender cosas. No era una sobriedad que se mantenía sostenida en el tiempo, pero bastaba con los momentos en los que yo lograba conectar con ese silencio, con mi ser, que ahí esa energía solita te daba claridad. Y era como que era algo más allá de las palabras. Entonces yo empezaba a entender que no, efectivamente la alimentación humana sí es muy importante conocerla e irse educando. Pero por ejemplo, tengo un libro aquí de Sasha Fitness, algunos la conocerán. Yo compré ese libro cuando yo tenía 15 años y yo hoy día tengo 30. Y yo puedo decir que apenas este año, o sea, 15 años después, yo me gradué de lo que yo tenía como propósito cuando compré ese libro. En aquel entonces eran ideas vacías de quiero el cuerpo fit, quiero que mis amigas vean que yo soy fit y hablen de mí y presuman y yo presuma, y esa energía que dije ahora de superficialidad, que no es un juicio, ojo, no se sientan mal, pero sean conscientes todo el tiempo, eso es todo, eso es la neutralidad, y disciernan todo el tiempo y pongan en práctica su pensamiento propio. Entonces a mí me tomó años y todo me ha tomado años. A mí me ha tomado años, por ejemplo, aceptar mi cabello natural. Me ha tomado años yo ya querer como no maquillarme, aunque yo no he votado, yo les conté también, es que ya saben, hay tanto para hablar, pero fui maquilladora por 15 años, maquilladora profesional, me moví en ese gremio porque tenía este trauma de yo quiero ser modelo, pero entonces no fui modelo, pero me volví maquilladora y entonces me movía en ese mundito, pero nada, el mundito estaba vacío. Yo aprendí mucho, conocí seres hermosos, pero la verdad, en mi experiencia, en mi libro de vida, eso era muy vacío el ambiente. Por ahí de vez en cuando me encontraba seres que como yo entonces mantenían oculta su parte profunda, y yo por muchos años viví dividida de mi parte profunda, mi parte rara, esta niña hablando de la muerte, porque a mí la muerte me encantaba hablarla desde que era una niña, pero yo veía que eso había gente que la asustaba, entonces como que ya saben, todo lo que era tabú, energía tabú, sexo, muerte, drogas, secretos, el lado más oscuro humano. Me encantaban las películas gore, de sangre, ya la verdad ya no, pero lo viví y toqué esa etapa. Era necesario entender la parte cruda, salvaje, animal del humano para que la dejes de juzgar, pero también se te invita a que vayas saliendo de lo animal, pero otra vez, o sea, en medio de todo lo que voy hablando, yo les voy recordando, se necesita paciencia, se necesita tiempo, se necesita confianza, y se necesita estarse recalibrando también con esta vibración de la manera que ustedes lo encuentren más ameno para que no nos vayamos tanto. Ahora, es normal si uno se va, por decir, no sé, se enganchan conmigo y lo que yo comparto. Es normal que, ay no, ya me cansé de esta niña, chao. Y por allá al mes, 2 meses, 3 meses, ay, otra vez me acordé. Y no soy yo, es la vibración con la que yo estoy conectada. Y esa vibración es universal, eso es como un canal de radio. Entonces, la primera etapa es reconocer la inocencia en que nos llenamos de ignorancia. No fue que, ay, nos engañaron, porque quedarse pensando que es que nos engañaron, eso te mantiene esclavo. Si tú solo piensas, me engañaron, luego ¿cómo te mueves de ahí? No, nada, uno piensa, todo fue perfecto como fue. Cuando uno logre anclarse en todo fue perfecto como fue, entonces a uno le van revelando más cosas. Entonces, vuelvo.
tenía que aprender a cuidar el cuerpo físico, tenía que aprender a descansar, a dormir, volver a lo simple. Conectarme con la naturaleza, tomar agua, o sea, lo simple, así, en serio. O sea, era como todo lo que yo pensaba que en algún momento yo soñaba, un closet lleno de ropa, de tacones, de maquillaje, no, nada de eso, todo eso era egoico, todo eso era egoico. Y viví muchas de esas cosas, me acerqué, no tuve que tener un apartamento lleno de ropa, pero tuve la suficiente cantidad de ropa para quemar esa etapa, que por eso si tú la estás viviendo, quémala, no pueden huir de etapas. No, sino que yo quiero como sembrar esta capacidad de ver dónde estamos. Estás en primero de primaria, estás en primero, estás en segundo, estás en segundo, estás en quinto, estás en quinto, y el de quinto puede hablar con el de primero y no le tiene que decir el de quinto al de primero, ay, vos bastardo, estás mal, no, cero, aceptación total del estado evolutivo de cada quien, pero importante eso es conocerse, saber en dónde estoy yo. Y con muchísimo amor uno decir, no, a mí todavía me importa esto, y si te importa, abrázalo. Es más, parte de la sanación mía fue en un primer momento, primero que todo yo tenía que aceptar que sí, que yo estaba apegada a lo físico. Entonces es muy curioso, pero la liberación empieza por uno aceptar primero el dolor en el que uno está, la amargura, el sufrimiento, la angustia, la pesadez en la que tú estés, nómbrala y hazla arte, escribe, canta, baila, grábate, haz un video, haz un podcast, haz lo que quieras, habla con alguien de confianza, pero cuando hablamos de nuestros procesos, cuando les ponemos luz, ahí es que empieza el verdadero autoconocimiento. Entonces yo les digo a ustedes, si mi piel se clarifica hace muchos años, les aseguro que yo no entro al interior, valga la redundancia, pero es así. No puedo entrar al interior si no es a través de una cosa que me hace mirar adentro. Para algunos es el dinero, para algunos otros es el cuerpo, para otros son las relaciones, para otros son la adaptación al medio, el hecho de sentir que nunca pertenecen a ningún lado. Puede ser la suma de todos, un poquito de todos, eso no importa. El caso es que uno se da cuenta que la vida le está diciendo a uno, amor, mira, todo lo de este plano terrenal es temporal y tienes que aprender a entender esa parte, porque cuando uno no entiende que todo es temporal, cuando tú no entiendes que el cuerpo va a morir, a ti por eso te importa tanto que sea lindo, pero si tú te vas más profundo, pero es que este cuerpo, esta carnita a la tierra un día va a volver, a menos que ya lleguemos a cierto nivel de conciencia donde ya podamos materializar y desmaterializar este cuerpo, pero todavía no estamos ahí. Entonces, primero es aceptar el fin del ciclo como lo conocemos, el fin de la forma, no de la conciencia, no de la esencia. Eso no muere, la energía no muere, solo se transforma. Entonces, obviamente, como yo he dicho en algunos de mis videos, por eso es que es tan importante el ejercicio de meditar, de cerrar los ojos, de uno sentirse desde adentro, es tan importante. Porque hay gente que, claro, nunca están con ellos, nunca están con sus pensamientos, siempre están haciendo cosas y distrayéndose, y a veces las mismas vidas exitosas son una excusa para huir de este trabajo. Entonces, ¿cuál es la paradoja? Que hasta que uno no toca a fondo, hasta que uno no ve la muerte a la cara, todo lo que hacemos en este mundo es ilusión. Montar un proyecto por el miedo a que mañana no haya dinero, montar un proyecto por el miedo a que mi familia se quede sin techo, o sea, todo lo que hacemos desde el miedo, sí o sí va a caer. Y por eso las pruebas espirituales, y cuando ya el humano está listo para despertar a estas verdades, es todo lo opuesto a lo que el mundo piensa. Es decir, las pérdidas y los fracasos de este plano terrenal son la riqueza del reino, son la riqueza en el cielo, porque son los que te van a llevar a la liberación real. Porque es que la libertad no es llegar a tener todo el dinero del mundo, porque el dinero también se va a acabar y todo va a pasar. La verdadera liberación, la única verdadera liberación que se puede tener en este plano es no depender de lo externo, es uno llegar a ser imperturbable. Ahora estoy diciendo el pensum de lo que estamos trabajando, pero esto es de todos los días, ver cómo todavía esto me mueve, quizás me mueve un poquito menos, quizás mañana me mueve más, y por otro lado, de la mano de esto está la administración de la energía vital. ¿Y qué es la administración de la energía vital? El cuidado del cuerpo físico desde lo básico, tomar el sol, o si vives en un lugar donde hay invierno, pues no importa, no te vas a morir, pero tomar agua, lo que tengas a la mano, mover el cuerpo como sea que lo quieras mover, pero muévelo. Tener mucho cuidado con lo que consumimos en la televisión,
mientras nos sintamos débiles, porque es que ¿qué pasa? Luego que te llegas a trabajar tanto, tú eres capaz de ver el noticiero y en realidad ya no sientes nada, porque tú ya eres capaz de ver esos seres y entender todo el plan evolutivo, todo el plan divino y saber que todo es parte de un plan, así no lo entienda a cabalidad. Pero eso requiere práctica y en un primer momento a mí me tocó no ver más noticias mucho tiempo, pero era porque me daban mucho miedo, me daban mucho miedo. Entonces, fíjense cómo tantos temas tienen que ver con una misma cosa, porque a la larga todo desbalance de nuestra realidad, desbalance en lo económico, desbalance en el cuerpo, otra vez, solo nos están tratando de decir algo. Nos están tratando de decir que nosotros todavía ponemos valía excesiva afuera. Nosotros todavía pensamos que la salvación está en cuando me vea de esta manera, cuando logre esta cifra de dinero, cuando tenga la pareja, cuando tenga los hijos, cuando tenga la casa. Entonces, cuando el humano está atrapado en ese cuando, ahí no hay paz. Ahí no hay paz. Y por eso es que en el camino de la vida hay un momento donde tú vas a tener que renunciar a todo. Y renunciar no es abandonar. Renunciar es mental, es ¿qué es la parte de ti que se angustia? Cuando se angustia es tu mente, el cuerpo nunca se angustia, el cuerpo está en el presente, el cuerpo recibe los efectos de la mente. Si la mente está angustiada, el cuerpo se tensiona, aprietas los músculos, aprietas la boca. Entonces es la mente la que siempre está dirigiendo nuestro cuerpo, pero como en un primer momento nuestra mente nosotros tampoco la dirigimos. Y otra vez, si estoy en la etapa de darme cuenta que mi mente es un caos y que en verdad soy como víctima, comillas, de mi mente porque no tengo control, ahí vas a tener una protección divina y es ámate ahí, ámense, véanse en sus angustias, véanse en sus desesperos y ahí recuérdense, Dios está conmigo, el amor está conmigo, hago parte de un plan y eso hace que los efectos de la inconsciencia sean más suaves. Tener esa fe y esa convicción en que algo más grande que nosotros está haciendo cargo de nosotros nos ayuda a soliviar nuestros errores, nos ayuda a soliviar que todavía la caguemos, que todavía tomemos decisiones precisamente desde el mismo sistema de pensamiento egoico. Pero a medida que nos vamos volviendo cada vez y más expertos en observar todo esto, pues el camino se va volviendo más liviano. Pero otra vez, no deja de ser intenso las veces en las que uno se ve ante todas sus ideas y las tiene que empezar a cuestionar. O sea, yo tuve que cuestionar tantas cosas, todo mi aferramiento a la idea de cómo debía ser el cuerpo, cómo debía verse el cuerpo, qué era realmente el bienestar y la salud, cómo debía comer. O sea, yo todo, absolutamente todo lo entregué. Cuando yo por tiempos me dedicaba a ver teorías de alimentación, dietas, porque les estoy diciendo que yo toqué fondo y otra vez, no se forcen a llegar a puntos de conciencia en los que todavía puede que no estén, pero ya saben que existen, y si saben que existen es porque están caminando hacia allá. Pero yo primero me tuve que permitir como que yo era la que tenía el mando del proceso de sanación en algún momento. O sea, yo no sentía que era Dios y mi biología en pro de mí, sino que era yo la que tenía que dirigir todo. Y eso, yo estaba en tanto estrés y en tanta tensión que yo no me daba cuenta que yo tenía que soltar y que yo tenía era que relajarme desde la mente, repito, porque es que a veces cuando tú estás ahí en momento presente y estás ahí sentado y sin hacer nada, tu cuerpo observa que quien empieza a hacer las miles de preguntas es la mente, quien empieza a contar la historia es la mente, quien empieza a fabricar pensamientos es la mente. Entonces, que nos quede muy claro que a estas alturas lo que estamos es trabajando con la mente. Estamos trabajando con aprender a no identificarnos tanto con esos pensamientos, a poderlos observar, verlos pasar y permanecer nosotros como el observador. Entonces, en ese trabajo fui viéndome capaz de comprometerme conmigo, con, por ejemplo, con la alimentación, con aplicarme tuve tramos en los que me aplicaba productos, muchos productos en algún momento, pero yo todo eso se lo empecé a entregar a Dios y yo, Padre, yo no quiero seguir pensando que necesito 20 cremas para que mi piel se sane. O sea, fíjense el nivel de trabajo interno que yo me dediqué a hacer, que fue cuestionar hasta eso. Padre, yo quiero cuestionar el hecho de creer que tengo que tomar un montón de suplementos carísimos o que además están del otro lado del mundo. Hasta en eso
ahí se ve lo de que es no confiar en Dios. Y a veces la gente no entiende estas cosas. O sea, ver que no confías en Dios es que le tengas miedo a la comida, por ejemplo, o que le tengas miedo a las vacunas, o que le tengas miedo a... O sea, como que cualquier idea que se siembre en tu mente y que te cause temor, eso no es de Dios. Y por eso dicen por ahí, ¿cuál es tu Dios? Porque mi Dios es un Dios de amor. Mi Dios es una energía que naturalmente está en pro de lo mejor. Y la realidad en sí misma, si ustedes miran la naturaleza, los árboles, las plantas, todo está en búsqueda del equilibrio. Que nosotros nos salimos del equilibrio es otra cosa. Y ahí está el meollo del asunto. Nosotros nos salimos del equilibrio, de la homeostasis, de la armonía. Salirse de ello es necesario para poder valorar lo que es la armonía y ese equilibrio. Y eso puede tomarnos años de retrocesos, caídas, y está bien todo. Porque lo más importante en este camino es que abraces la imperfección del camino. Yo por eso trato de venir aquí a ser lo más transparente posible. Mi camino ha sido súper imperfecto, me he dado el total permiso de ser como muy flexible con el alimento, y al ser así tan flexible, naturalmente entonces me veo siendo, o sea, me veo sintiendo más atracción y me veo sintiéndome inclinada, obviamente, a las frutas, a las verduras, al agua, pero me ha tomado mucho tiempo de purgarme literal y metafóricamente de todas las falsas ideas que tenía, de cuántas veces uno cambia sus gustos por estar con una pareja porque no sé estar solo. Y fíjense que otra vez todo tiene que ver con todo. Cuántas veces yo dañé mis hábitos y yo me salí de mi bienestar porque mi pareja no quería tanto eso y yo no sabía sostenerlo por mí misma, sino que yo sentía que necesitaba un otro que validara lo que yo estaba siendo y haciendo. Y wow, obviamente el viaje fue bastante hardcore para poder llegar a esta capa de juepucha, es que el trabajo es solo contigo, y que para hacer relaciones verdaderamente bacanas, este es el trabajo, porque si dos personas recarentes, si dos personas que no saben estar con ellas mismas, por eso es que se crean las relaciones que se crean, y por eso la mayoría de las relaciones de pareja, de las personas que tú conoces, son egoicas, no son del amor de Dios, no son reales, porque fueron basadas en el miedo, fueron construidas en el miedo al futuro que tu mente te está fabricando. Entonces, cuando todo lo que yo hago es por miedo al futuro, no sé, pero eso desalinea todo. O sea, cada vez que nosotros tomamos decisiones de relaciones, de dinero, de pareja, todo desde el miedo, eso va a terminar en caos. Y el caos no es un castigo, el caos es lo que nos va a llevar a otra vez a la rendición. Entonces, yo apenas soy un aprendiz de esto, pero yo ya veo los resultados y lo diferente que es hacer amistades desde este lugar. A mí me tocó dejar muchas amistades en el camino, reconociendo que me costó mucho soltar, pero finalmente lo hice, y cada vez lo haces más fácil y vienen pruebas, y siempre la prueba es a ver si te vas a amar o si vas a traicionarte otra vez. Ahora, si te traicionas, si pasas por encima de ti, no te castigues, date la mano, mírate a los ojos en el espejo y mañana lo volveremos a hacer mejor. Entonces, una gran parte del camino yo me la pasé así. Yo ya sabía esta información y yo volviendo a llamar a mi ex, al que ya sabía que la vida me estaba diciendo, por favor, muévete de ahí, y yo volvía y lo llamaba. Entonces, así estuve mucho tiempo, entre tocando de un lado el bienestar, el amor propio, la autoestima, pero por aquí seguía cosechando relaciones súper dañinas. Entonces, yo también quiero ser como este ejemplo humano, que ya lo dije, de abracemos los caminos imperfectos. La impresión que nos dan los feeds de Instagram, la impresión que nos dan las producciones audiovisuales de muchas personas, si uno no está fuerte, uno llega a dudar mucho de uno y uno llega a sentir que es que uno está definitivamente muy mal. Entonces, ojo con eso, no dejen impresionarse tanto porque alguien se graba en sus rutinas perfectas, porque eso no me está hablando de la verdad del otro. El otro puede estar creando un contenido impecable y por allá la está pasando súper mal dentro de su mente y dentro de su interior. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con que Instagram vemos, crisis existenciales no sabemos. Y la mayoría de los humanos, pues es normal, por supervivencia emocional y física, muchas veces nos tocó mentir, nos tocó ponernos máscaras, nos tocó decir que nos gustaban cosas cuando no nos gustaban, o nos tocó negar que nos gustaban cosas
bueno, sí, se entiende, pues nos toca, yo que no me acuerdo cómo lo dije, pero escondemos partes de nosotros. Escondemos partes de nosotros y eso llega un momento donde tú te cansas. O sea, es como si toda la vida humana se tratara es de irte quitando capas de falsedad, ir viendo todo lo que no eres. Claramente para saberlo lo tienes que atravesar, tienes que identificarte con todo lo que te identificas, hasta que en esa identificación con tantas cosas, eso después se va cayendo como un fruto maduro de un árbol y empieza a salir el ser. Y el ser realmente es algo más simple, es algo menos complejo que para la mente egoica a veces no es posible. O sea, como que cómo puede ser tan posible que el sufrimiento se sana tan fácil. Y sí, en teoría se sana muy fácil el sufrimiento. Es dejar de querer que la vida sea como uno quiere, dejar de querer que este momento presente tal cual está siendo sea diferente. Entonces cuando uno practica lo suficiente, voy a aceptar que lo que tengo en este momento es mi piel así, voy a aceptar que mi cuerpo ahora está con tal condición, voy a aceptar que mi condición económica ahora es esta, que tengo esta deuda, voy a aceptar que mis papás no quieren interesarse en estos temas, voy a aceptar que mi hermano está perdido en las drogas, o voy a aceptar que mi hermana está perdida con su pareja que le pega al esposo, lo que sea, lo que sea, o voy a aceptar que mi hijo se murió, o voy a aceptar, o sea, todo eso. Claramente lo digo, yo sé que del dicho al hecho hay mucho trecho y que se dice más fácil, pero otra vez, de ti depende qué ideas quieres fortalecer en tu mente. Si quieres fortalecer la idea del victimismo, que el victimismo no te permite avanzar, sí, o sea, sentirse víctima de la vida, de alguien, de los demás, de un embrujo, eso es una pesa que te estás poniendo. Tú tienes que llegar a poder conectar con la total y absoluta responsabilidad de tu creación, de que toda tu vida humana es un resultado de tu forma de pensar y que sí, que para cuando tomamos conciencia está hecho un mierdero la vida, sí, o sea, entiéndase eso, que la conciencia ingresa cuando ya preestablecidamente estaba un chicharrón, ya estaba la cosa enredada. Entonces sobre esa cosa enredada me toca empezar a trabajar. Eh, ¿Qué más puedo decir de esto? En conclusión, de todas formas, con esta vibración, como les digo, yo no dejé, o sea, como que yo le entregué a Dios todo, pum, pero luego igual empezaron a venir los deseos genuinos y era como que no, a mí genuinamente sí me gusta la cocina y me gusta interesarme por los alimentos que le metemos a nuestro cuerpo, pero desde un lugar que no sea para nada fanático, que no sea para nada de terror, que no sea blanco y negro, que no sea capaz de incluir que la condición de vida de todo el mundo no permite comer de tal manera siempre. Y más bien por eso a Dios se le entrega todo, porque cuando se le entrega a Dios a todo, Él me va a mostrar que mi realidad está eficientemente diseñada para mí y que entonces me toca comer lo que hay en mi ambiente, no las verduras de otro país que yo pensaba que mi dieta, o sea, yo a veces veía muchas personas de fitness y de comida de Estados Unidos, entonces claro, ellos a veces hablaban de cosas que eran muy de las estaciones de allá y claro, mi mente al principio era como, juepucha, no, entonces nunca voy a sanar mi acné y fíjense que todo eso fue lo que yo tuve que soltar todas mis ideas alrededor de la cosa. Es que el acné es por esto, el acné, no, yo todo lo solté. ¿Qué por qué da el acné? Yo no sé. Yo empecé a practicar muchas veces con mi mente. No, que por no cambiar la funda de almohada, yo no sé. Y ahí me empecé a dar cuenta de que no, que esas explicaciones que a veces damos sirven, sí, pero al final la solución está más allá, pero también era más simple. Honestamente, si va por el lado de es que, a ver, yo personalmente cuando digo que de pronto yo no comía bien, era en serio extremos. O sea, yo me compraba una bolsa de Choco Break, que son unas chocolatinas rellenas de un caramelito, una mermeladita, y eso vienen como 30. Yo me comía eso en una sentada. O sea, yo vengo de comer muy exageradamente todo. O en clase de 6, cuando estuve en la universidad, me comía un brownie con helado. Y yo siempre fui extrema, o sea, exagerada. Uno de mis temas a trabajar en esta vida es ser excesiva. Entonces yo, porque fui el extremo de comer comida chatarra, quesudos, hamburguesa, de todo grasosas, y yo me lo permití. Luego me tocó conocer el extremo cuando tocaba a fondo por intoxicar tanto mi cuerpo y ya se me inflamaban acá los ganglios, pero impresionante. Yo me sentía súper hinchada,
sentía pesadez, me daba un sueño que yo sabía que era como si yo sintiera todo el metal oxidativo en mi cuerpo, o sea, era una cosa re loca. Entonces, en ese ir y venir, ir y venir, ir y venir, donde yo fui haciendo cambios de a poquito, porque cuando los intentaba hacer radical, ya les digo, me duraban 15 días y bueno, estaba bien, funcionaban como detox, pero yo no lograba sostener nunca nada en el tiempo, pero era porque me moví de ese blanco y negro, como les digo, o sea, de repente me daba por 15 días tomar jugo de apio en la mañana y me lo tomaba juiciosa y dejaba de comer azúcar esos 15 días, pero otra vez pasaban esos 15 días y 20 días y yo sentía que tenía que volver, pero entonces era el extremo. Hasta que ya aprendí, yo puedo durante todos los días comerme una alta dosis de frutas, de verduras, o a veces hago ayuno, me gusta mucho el ayuno, la verdad, aunque por ahí muchas veces digan que para las mujeres no lo recomiendan tanto, yo no me baso 100% en lo que la ciencia dice, porque hay una ciencia que es muy tuya. Hay unos descubrimientos científicos que son muy tuyos, muy de observar tu cuerpo, muy de observar tu organismo, muy de observar tu realidad, muy de no comparar tu proceso con el de nadie. Esto es muy importante, no compares tu proceso con el de nadie. Y si te sirve también un tiempo no ver tanta gente, medítalo, medita lo que necesitas, porque puede que por el contrario otra persona sí esté necesitando ver casos de más personas con acné o con la condición física que tú estés atravesando, y también entonces uno se llega a sentir acompañado, pero vayan discerniendo, yo no sé decir esa palabra, pero vayan teniendo discernimiento, porque uno va sintiendo. Y yo viví, es que yo siempre hablo de que yo he vivido todos los extremos, todos los polos. Yo pasé épocas donde veía mucho contenido de nenas con acné, pero ya después de un tiempo yo dije, ay no, ya no quiero ver nada más de esto, incluso como que no quería pensarme a mí misma desde ahí, y por mucho tiempo incluso a veces no hablaba del tema. Es más, a veces dejaba días de hablar del tema, meses dejé de hablar del tema, pero otra vez se me empuja a que hable de esto, porque pues de una u otra manera yo ya estoy saliendo como de todo este proceso, por lo tanto mi experiencia le va a servir a alguien, porque así funciona la realidad humana. Tú siempre tienes un conocimiento, así sea el nivel 1, alguien está en 0 en ese tema, y todas las cosas tienen nivel 1 hasta infinito. Entonces siempre un escaloncito que tú hayas subido en un tema le sirve a alguien que está atrás de ti. Y entonces ahí es donde vamos captando que nuestra naturaleza sí es servir, sí vinimos a servir, pero primero tenemos que servirnos a nosotros mismos. Y yo no quiero romantizar el camino de servirse a uno mismo, porque eso no es que en un curso de un fin de semana y querer fórmulas rápidas. Las fórmulas rápidas a mí me llevaron a darme cuenta un día que aunque me tomara más tiempo sanar mi acné, que aunque me diera la sensación de que a veces retrocedía porque me salía un rebrote, yo supiera que mi cuerpo estaba sanando. Y en verdad sí, o sea, por ejemplo, la lozanía de la piel empezó a cambiar toda en general, y es algo que las palabras muchas veces no lo pueden explicar. Uno empieza a sentir, o sea, de verdad yo empecé a sentir cuando estaba tocando fondo esta última vez del estrés oxidativo del cuerpo, de cómo estaba como súper llena de toxinas, y logré sentir cuando el cuerpo como que estaba ahí en su fondo, y luego como que ya empecé a sentir la liberación. O sea, es una cosa muy loca a los niveles que tú llegas a sentirte, ¿cierto? Y yo sé que muchos entenderán de lo que estoy hablando. Entonces, nada, que sepan que no hagan caso a la presión externa, no hagan caso. A mí con mi mamá muchas veces me tocó, porque ella obviamente se preocupaba, y pero ven Meli, hazte algo en la carita, y yo no quiero. O sea, hubo un momento donde ya era como que a mí no me digan nadie qué hacer, a mí no me recomiende nadie nada, es que yo no quiero ya la recomendación de nadie, yo voy a mi ritmo y yo voy entendiendo mi cuerpo y yo estoy entendiendo mis ciclos. Entonces también fue mucho de eso, fue de decirle a los que estaban a mi alrededor, respeten que yo voy a irme por esta vía. Así alguien me diga, pero vení, si te haces un láser, eso se te quita en un fin de semana. Yo, no, es que esa no era el propósito de eso. O sea, al final, el propósito sí es que mi cuerpo se sane y que yo sea testigo de cómo yo contribuyo con eso. Pero había mucha insistencia de parte de la vida de que fuera lento, de que me rindiera la energía femenina, porque luego esto, saben que esto va a ser extrapolado a todo. Cuando uno llega con ansiedad a las relaciones de pareja, cuando tú no sabes estar contigo, cuando tú estás needy, como se dice en inglés, necesitada, eso se vibra a leguas, eso se huele a leguas. Y yo fui muchos años una persona muy needy, y yo llegué a entender los rechazos, y yo por eso no culpo ni juzgo a nadie que entonces me rechazó, me dejó a un lado, porque en realidad yo era muy demandante. O sea, una persona que no sabe estar con ella misma es demasiado intensa, es demasiado demandante, es manipuladora, y todo esto yo lo he sido. Entonces por eso lo hablo con total apertura y sin juicio, pero es la verdad.
Y a mí, pues el estar tanto tiempo de ese lado de la balanza, pues yo estoy radicalmente del lado de la balanza de estar conmigo. Habrán personas, yo sé que hay personas que me siguen que están muy en la mitad, que ya han navegado la soledad, que ya saben también relacionarse con otros sin perderse, pero yo no. Igual así les sirve mi extremo de individualidad que estoy transitando ahora. Yo no estoy cerrada a que más adelante en el camino se cruce alguien y caminemos juntos el tiempo que tenga que ser, pero por ahora la guía sigue siendo muy clara a que siga en mí, muy en mí, que conozca mi vida desde adentro, desde mi rutina, desde que me levanto hasta que me acuesto, que me conozcan la cotidianidad, que me conozcan el aburrimiento, que me conozcan el no hacer nada, también yo me tuve que conocer despojándome de todo lo que yo le había dado tanto valor, entre esas cosas el cabello. Yo me rapé el cabello por allá en el 2022, 2023, y todas las experiencias han sido muy escorpiónicas para los que les gusta la astrología. O sea, la energía de mi vida ha sido muy escorpiónica, tengo el nodo norte en Escorpio, entonces constantemente sí que es cierto que quizás yo estoy viviendo más transformaciones que muchas otras personas, pero precisamente por eso, porque vivo de transformación en transformación, las personas que las viven cada más largo tiempo, aún así mi energía les sirve, porque es esta capacidad de uno regenerarse como el ave fénix y volver a surgir de las cenizas. Y al final uno lo que descubre en este camino es la fuerza interior, y que ya no te importe la opinión de los demás y que ya no te importe nada de lo externo, ¿sí? O sea, y también aprendes a respetar los procesos de los demás. O sea, esto es de lado y lado, aprendes a no estarte metiendo en la vida del otro, a no creer que tú sabes que es lo mejor para el otro. Y para muchos y para la misma mente se puede defender cuando tú estás trabajando esto como que, ay, tú sí eres egoísta o ya estás pensando solo en ti. No importa, esos son tentaciones, porque sí necesitamos aprender a pensar solo en nosotros en algún momento de la vida, para que lo que salga de nosotros en las relaciones sea legítimo y puro. Para hacer relaciones legítimas y puras tenemos que saber estar con nosotros, porque si no, esa relación la estoy, como dije ahora, manipulando, controlando, obligando, rompiendo los tiempos de Dios. Y todo lo que está fuera del tiempo de Dios, amigos, es como cuando en la música se desafina algo. El plan de Dios es estar fuera de la sinfonía divina, o es estar fuera de la sinfonía de la providencia. Es como que Dios tiene una canción sonando y cada uno de nosotros es una nota. Y cuando uno se sale de esa nota, pues todo a tu alrededor se desafina y ya sabemos que nos pasan cosas. Por eso estar alineado, en alineamiento con el ser, hace que ese constante dramatismo de tu vida vaya desapareciendo. Es necesario, sí, la ignorancia, como dije ahora, no se puede saltar, pero la sabiduría empieza a llegar cuando vamos soltando todas esas falsas ideas, pero porque las verificamos que es que cosechar una relación de pareja donde yo te necesito y tú me necesitas, eso no da paz, eso no da satisfacción, eso no es sostenible en el tiempo. Entonces eso es falso, porque lo verdadero te tiene que dar paz, todo multiplicado exponencialmente hacia lo positivo, hacia amor, aceptación, fluidez. Y miren lo que voy a decir ya para cerrar. Dentro de todos estos procesos sigue estando la muerte. A veces la gente piensa que estar en fluidez con Dios es como que te salvaste de la muerte. Es que lo que pasa es que le quitas el juicio a la muerte. O sea, dejas de verlo como algo grave o algo indeseable o algo como muy grave, es la palabra. Entonces sigues entendiendo el fin como parte del proceso de Dios suceder, ¿sí? Inicios y finales son inherentes. Entonces todo proceso humano tiene un fin, entre esos tus procesos con las enfermedades, con las crisis económicas. Ahora, esos periodos pueden ser largos, pueden ser de años, y lo más importante es aprender cómo a estar uno ahí para uno, no abandonarse uno mismo, no tratarse mal, tratarse con mucho amor, con mucha paciencia, decirse cosas bonitas, así como le hablas a tus amigos, a tu perro, a quien sea, tú te hablas a ti. Está bien, lo estamos haciendo bien, la próxima vez lo haremos mejor. Y ya, básicamente eso fue todo por hoy. Yo no sé muy bien cómo a dónde me van a llevar las ideas. Si quieren cosas más específicas respecto al acné, pues yo trataré de hacerlo pronto. Pero por ahora esto es lo que sale cada que me siento a hablar de esto, y yo simplemente no lo cuestiono y lo dejo ser también. Me vuelvo como un canal en el momento de las ideas que quieren darse a luz. Y bueno, yo espero que mi proceso te acompañe y que al menos no te haga sentir que estás solo, y que a través de mí puedas conectar con esa presencia
de la providencia y esa presencia divina en ti, porque es lo más importante, la energía del amor ahí, en ti, en tu corazón. Te amo porque me amo. Y acuérdate de enraizar en tu cuerpo, que el cuerpo siempre está en el momento presente, siempre está en el ahora. Chao.